Buen día, estimados estudiantes. Este es el curso de instrumentación. El día de hoy vamos a hablar del amplificador operacional. El amplificador operacional es un circuito integrado compuesto por transistores y otros componentes como resistencias y condensadores. El concepto del amplificador operacional surge en 1947 como un dispositivo construido con tubos de vacío como parte de las primeras computadoras analógicas, dentro de las cuales ejecutaban operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, integración, derivación y otras operaciones, de lo cual se originó el nombre por el cual se le conoce. También es llamado op-amp por sus siglas en inglés Operational Amplifier. A mediados de la década de los 60 comenzó la producción de operacionales integrados, reemplazando los tubos de vacío por transistores. Este hecho fue el comienzo de una nueva era en el diseño electrónico. Los diseñadores comenzaron a incorporar amplificadores operacionales en sus circuitos. La demanda de nuevos y mejores dispositivos fue atendida por los fabricantes de componentes electrónicos, y en unos pocos años se estableció una amplia gama de operacionales de alta calidad y bajo costo. Acá podemos observar dos tipos de encapsulados del amplificador operacional: el metálico y el encapsulado tipo DIP. Este encapsulado tipo DIP significa de doble hilera o Dual Inline Package, que es una forma de encapsulamiento común en la construcción de circuitos integrados, que consiste en un bloque con dos hileras paralelas de pines. El amplificador operacional más común y famoso es el 741, que viene en formato mini DIP de 8 pines. El circuito integrado tiene 20 transistores y 11 resistencias. Fue introducido por Fairchild en 1968. El 741 y los amplificadores de entrada FET se han transformado en la herramienta estándar para producir la amplificación y un sinnúmero de aplicaciones. Este integrado que vemos aquí en la mitad incorpora dos amplificadores operacionales en un DIP de 14 pines. Internamente el amplificador operacional tiene esta estructura, donde se pueden evidenciar los componentes y unos terminales que están denominados de la siguiente manera: entrada inversora, alimentación positiva, salida, alimentación negativa, cancelación de voltaje offset y entrada no inversora. Acá podemos ver el diagrama de pines del 741. Este diagrama se encuentra en el datasheet del componente, lo cual nos permite realizar de manera adecuada las conexiones al implementar un circuito con este amplificador operacional. El símbolo del amplificador operacional es un triángulo, con dos terminales de entrada y uno de salida. Idealmente, la representación circuital del amplificador operacional está formada por una resistencia de entrada que une los dos terminales y un generador de tensión de salida, que es proporcional a la diferencia de las entradas. Las características más relevantes del amplificador operacional son: resistencia de entrada muy elevada, a menudo es mayor que 1 megaohmio, ganancia muy elevada, mayor que 10 a la 5. La corriente de entrada es nula. Al ser la resistencia de entrada tan elevada, la corriente que circula por los terminales inversor y no inversor puede despreciarse. La ganancia puede considerarse infinita.
Si la tensión entre las entradas es muy similar, puede considerarse que están en un cortocircuito virtual, aunque no fluye corriente entre ellas. El CMRR del amplificador operacional, o Common Mode Rejection Ratio, razón de rechazo en modo común, es una medida de la habilidad del amplificador operacional para rechazar señales presentes simultáneamente en ambas entradas. Idealmente, las señales comunes no influyen sobre la salida, pero para un amplificador operacional real, se define el CMRR como la ganancia diferencial, es decir, la ganancia del amplificador, sobre la ganancia en modo común, es decir, la ganancia del dispositivo cuando las entradas reciben el mismo voltaje. El CMRR es una característica del rendimiento del amplificador operacional y mide que también puede ignorar los voltajes que son comunes a ambas entradas y por lo tanto describe cuán limpiamente éste amplifica las señales que aparecen como diferencias de tensión en sus entradas. Debido a las imperfecciones de cualquier circuito integrado, ningún amplificador operacional tiene un CMRR con valor cero. Sin embargo, los CMRR bajos son importantes en los circuitos en los que se expresa la señal que está siendo medida como diferencia de tensión. En tales circuitos, los voltajes que son comunes a ambas entradas son vistos como ruido. Cuanto más se amplifican, más será propenso el circuito a la inexactitud. Los amplificadores operacionales pueden trabajar en dos modalidades: enlazo abierto y enlazo cerrado. Cuando el amplificador operacional funciona en lazo abierto, significa que la entrada es independiente de la salida, como podemos ver en esta gráfica. En un amplificador operacional ideal, la ganancia es infinita. Sin embargo, cuando el operacional es real, su ganancia oscila entre 20.000 y 200.000 aproximadamente. El funcionamiento del amplificador en lazo abierto presenta varios inconvenientes. El intervalo de tensiones que pueden amplificarse es muy pequeño. El amplificador se satura con gran facilidad. La tensión de salida depende directamente de la ganancia del operacional. Por estos motivos, nunca se emplea este esquema cuando se quieren amplificar señales mediante operacionales. En la práctica, cualquier señal provoca la saturación. Este tipo de configuración de lazo abierto se utiliza en circuitos comparadores, donde lo que se desea es saber cuál de las dos entradas tiene mayor tensión, de ahí su nombre, amplificador diferencial. Ahora, cuando el amplificador operacional funciona en lazo cerrado o con realimentación, significa que la entrada no es independiente de la salida, es decir, que parte de la señal se aplica a la entrada, con lo que se puede controlar la ganancia. Los amplificadores operacionales en la práctica tienen ganancia de tensión muy alta, pero esta ganancia varía con la frecuencia. Por lo tanto, la forma de compensar esto es controlar la ganancia de tensión que tiene el amplificador operacional, utilizando elementos externos para realimentar una parte de la señal de la salida a la entrada, que hará que el circuito sea más estable. Con la realimentación, la ganancia de lazo cerrado depende de los elementos empleados en la realimentación y no de la ganancia básica de tensión del amplificador operacional, por lo que, para modificar la ganancia, modificaremos los valores de las resistencias. Los circuitos con amplificadores operacionales los podemos configurar para obtener diversas operaciones analógicas, como sumas, restas, comparar, integrar, filtrar y, por supuesto, amplificar. Vamos a ver dos casos de amplificadores. El amplificador inversor. En este circuito, la entrada no inversora, B+,
está conectada a tierra y la señal se aplica a la entrada inversora B- a través de R1, con realimentación desde la salida a través de R2. El amplificador inversor amplifica e invierte una señal, es decir, el valor de la tensión de salida está en oposición de fase con la de la entrada y su valor se obtiene al multiplicar la tensión de la entrada por una ganancia fija constante establecida por la relación entre R2 y R1, resultando invertida esta señal, es decir, en desfase. El amplificador no inversor. Este es el caso en que la tensión de entrada está en fase con la de salida. Esta tensión de salida genera una corriente a través de R2 hacia el terminal inversor B-. A su vez, a través de R1 se genera una corriente hacia el mismo terminal, pero de signo contrario, por lo que ambas corrientes se anulan, reflejando en la salida la tensión de entrada amplificada. Acá, como vemos en la fórmula, vemos cómo la tensión de salida depende del valor de la entrada por una ganancia fija constante, establecida por la relación entre las resistencias, dando como resultado la señal en fase. Acá encontramos la bibliografía donde se pueden identificar otros ejemplos de circuitos que realizan operaciones analógicas con amplificadores operacionales. Muchas gracias por su atención.